Dentro de ese recorrido que estamos haciendo a algunos conceptos relacionados con el SEO, hoy vamos a detenernos en esa etiqueta HTML que se llama H1, una etiqueta del código HTML de nuestra página web que deberíamos optimizar, que es una buena práctica optimizar para conseguir posicionar en Google, para conseguir posicionar y que nuestra página consigue esas interesantes visitas que nos llegan a través del buscador, a través de Google, cuando alguien está buscando algo interesante relacionado con nuestro negocio. ¿Qué podemos decir del H1? Bueno, pues es una etiqueta HTML, se encuentra dentro de la parte del body del HTML, dentro del HTML de cualquier página de un sitio web. Bueno, pues hay dos grandes partes. Dentro de ese código tenemos la parte del head y tenemos la parte del body. La parte del body es la parte visible. Lo que se incluye en esa parte del body es una parte visible. Por lo tanto, el contenido, el texto que vaya dentro de ese H1 es visible para los usuarios. El usuario lo va a ver en nuestra página, no se debería ocultar, no se debería ocultar. Es una buena práctica y debería ser así, por supuesto, que se muestre ese contenido. Solo puede haber un H1 por cada URL, ¿vale? Solo puede haber un H1 por cada URL. Debería incluir la keyword principal de cada URL. Ese H1 va a ser un texto y ese texto debería incluir la keyword principal, la keyword que queramos posicionar por esa URL. Si en esa página queremos posicionar agencia de marketing, debería estar incluido en el texto del H1 las palabras agencia de marketing, esa keyword. Es el encabezado principal de cada página, sí. El H1, dentro de la estructura del código HTML, debería ser el encabezado principal, el título principal de cada página. Bueno, debería ser también la primera etiqueta H, el primer encabezado dentro de los diferentes H1, H2, H3 que pueda haber, que son diferentes encabezados que pueda haber en nuestro código, en nuestra página. Debería ser la primera. Dentro de esa estructura debería ser la primera etiqueta. No se deben utilizar, no es conveniente utilizar imágenes como H1, debe ser texto. Ese texto, digamos, no se debe repetir ese mismo H1 en distintas URLs. Cada URL de nuestro sitio web debe tener su propio H1. Debe describir el contenido de la URL. Oye, si es un artículo del blog, esa página, pues el título del artículo del blog debería ser el H1 y debería estar en la parte superior de nuestra página. En una categoría de productos será el nombre de la categoría lo que debería ser el H1. En una ficha de productos debería ser el nombre del producto lo que debería estar en esa etiqueta H1. No debería ser igual al title, no. El title se va a mostrar en los resultados de Google. Cuando alguien busca algo en Google es el texto, digamos, destacado que se va a mostrar. Por lo tanto, bueno, pues en ese title normalmente vamos a utilizar algún tipo de palabras persuasivas, nuestra marca, y no tendría sentido que fuera eso en el H1, que es un contenido que se va a ver en nuestra página. Normalmente también ese H1, ese texto que vaya en el H1 debería tener un tamaño mayor que el resto de encabezados. Bueno, es algo bastante lógico, ¿no? Es el título principal, debería estar destacado. Y bueno, es interesante optimizarlo, pero también os digo que no es una etiqueta fundamental SEO, pero sí es bueno optimizarlo, es una buena práctica optimizarlo, ¿vale? ¿Por qué decimos que no es una etiqueta fundamental en SEO? Porque hace ya, digamos, unos meses, John Mueller, que es uno de los portavoces de Google en las redes sociales, en Internet, pues nos dijo que Google no te va a penalizar si tú no tienes, por ejemplo, H1 o si tienes H1s repetidos. Pues sí, esto, digamos, lo dijo John Mueller en alguna de sus declaraciones en los últimos meses, pero a pesar de eso, tenemos que optimizarlo. Es una buena práctica optimizarlo. Igual que optimizamos el title, que sí, verdaderamente es una etiqueta más importante a nivel SEO que el H1, pero optimicemos, ¿vale? Vamos a optimizarlo todo. Vamos a optimizar, por supuesto, también el H1, por mucho que nos diga John Mueller
que el hecho bueno, de no tenerlo optimizado porque no lo tengas o porque incluso tengas incluso varios en cada página, que no sería una buena práctica, no te va a penalizar. Hombre, yo creo que con eso nos quiere decir hombre, que es un factor entre otros muchos, ¿no? Es un factor entre otros muchos. Si tienes todos los demás factores súper bien, pues seguramente no te va a afectar tanto. Pero es una buena práctica optimizarlo, debemos optimizarlo. Fijaos, me voy a ir, por ejemplo, a Zalando, ¿vale? Me voy a Zalando, a esta categoría de productos, pantalones de mujer, y bueno, si me voy a esta extensión, SEO Meta in One Click, pues aquí vemos, tiene un H1, ¿vale? Correcto, solo debe tener cada página de nuestro sitio web un H1, y si nos vamos aquí a la pestaña de headers de esta extensión, pues estamos viendo que es pantalones de mujer. Bien, el nombre un poco de la categoría, lo que está en el H1, correcto, está correcto. Bueno, siendo pulcros, pues a lo mejor ese H1 debería estar por encima de estos H2, pero bueno, pues aquí en el diseño, en la programación de la web, han colocado H2 por encima del H1. Lo más correcto es que fuera el H1, digamos, la etiqueta H superior. No quiere decir esto que esto fastidie el posicionamiento de Zalando para nada. Vale, hay muchísimos factores que van a influir más, por supuesto, pero bueno, si queremos ser, digamos, perfeccionistas, podríamos solucionar ese problema. O si nos vamos a uno de los productos y vemos el tema del H1, bueno, pues aquí tenemos un H1, ¿vale? Perfecto. ¿Y cuál va a ser ese H1? Pues aquí tenemos estos de pantalones, ¿vale? El nombre del producto, bueno, en este caso no es como muy descriptivo realmente, pero aquí tendríamos el nombre del producto, es el H1. Aquí también, bueno, han colocado pues un H3, que sería la marca, y diferentes H2, ¿vale? Diferentes H2. Si nos vamos a la categoría en la que estábamos en Zalando y viéramos el tema del title, pues lo vemos, pantalones de mujer / online en Zalando. Claro, no tendría mucho sentido en un H1 incluir eso de online en Zalando o incluir si tuviéramos envío gratis. No tendría sentido. No debe ser igual el H1 que el title. Y si nos vamos a un artículo del blog, bueno, pues el H1 pues va a ser el título, ¿vale? Aquí tenemos el título, que es el branding, ejemplos y estrategias, sería el título de ese bueno, artículo. Ese sería el H1 y, por supuesto, oye, lo que queramos posicionar en esa página, en este caso, pues qué es el branding, ejemplos de branding, lo vemos en el H1. En el caso de Zalando, pues, pantalones de mujer, lo vemos en el H1, que será la keyword que quieran posicionar principalmente en esta página. Si viéramos el código HTML, fijaos, voy a seleccionar aquí este título, le doy botón derecho inspeccionar y aquí a la derecha pues tenemos la etiqueta de apertura del H1 y la etiqueta de cierre del H1. Bien, correcto. Aquí tenemos etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. ¿Cómo podríamos bueno, pues, auditar esos H1? Hacerlo a mano a través de un plugin como SEO Meta in One Click va a ser bastante complejo, nos va a llevar mucho tiempo si tenemos muchas URLs en nuestro sitio web. Si tenemos pocas, a lo mejor se podría hacer. Lo normal es que utilicemos un programa tipo Screaming Frog que nos va a analizar todas esas etiquetas importantes a nivel SEO. Y aquí, si me voy a la pestaña de H1, aquí veríamos, bueno, pues en esta tienda picozapato.com, bueno, pues un poco esos diferentes H1s que están utilizando. En algunos casos están utilizando más de un H1, como estamos viendo aquí. Nos podríamos ir de todas formas a lo que sería un poco la tabla resumen, aquí a la derecha de Screaming Frog. Todavía está analizando esta web y nos está diciendo que, bueno, que hay 10 URLs que no hay H1, ¿vale? Que falta ese H1. Esto, bueno, sería un motivo para corregirlo. Tenemos también 51 URLs donde está duplicado el H1. Pues aquí también habría que ver un poco por qué
está duplicado, ¿qué puede suceder? Y algunos, bueno, pues que están repetidos, esos H1, algunas URLs. Esto sería interesante corregirlo, a lo mejor, bueno, no sabemos tampoco en prioridad, a lo mejor, no a lo mejor en máxima prioridad, pero sí que es interesante que tengamos todo correcto en nuestra página web. Y Screaming Frog, bueno, pues nos va a extraer todos esos H1, nos va a decir las URLs donde falta, donde está duplicado, donde tienen más de 70 caracteres. Bueno, pues el H1 no debe ser un párrafo, debe ser un título, no debe tener, digamos, una cantidad de caracteres como si fuera un párrafo. Pueden ser 70 caracteres máximo. Bueno, esto es una referencia. Tampoco hay, digamos, un número estricto de caracteres que debe tener el H1, pero podemos utilizarlo como referencia de no excedernos mucho más de 70 caracteres. Bien, pues Screaming Frog, esa herramienta con la que podemos auditar esos H1, ¿vale? Esos H1 y, bueno, pues esa etiqueta que hemos dicho que no es fundamental a nivel SEO, pero debemos optimizarla, debemos tener todo lo más perfecto posible dentro de nuestra página web para conseguir posicionar en Google y también ese H1 del que hemos hablado hoy. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios, dale like y suscríbete a este canal de Marketing Digital.